Si en esas movilizaciones, en vez de dejar que solo masacraran a la gente y andar ahí tonteando, que la acorralaran en la universidad y la catedral y cosas de esas, hubieran dirigido a esas masas para la casa presidencial, para el Estado Mayor, para cualquiera de esas cosas, ahí se hubiera tomado el poder. Hubieran caído varios, pero Sí, 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 sí. No podían dejar 50,000 ahí en Enrique Araujo, en toda esa mierda, pues en San Jacinto, que estaba en esos días ese volado. Pero resulta que la izquierda tenía en su cabeza otro diseño de cosas, porque no miro yo que sea un diseño de lucha, o sí, un diseño de lucha media tonta, ¿verdad? Que era más larga, más expuesta a otro montón de circunstancias, y pasó eso. Ahí era el punto de tomar el poder. ¿Qué putas hubiera pasado después? Esa es otra plática. Y además puras suposiciones. Entonces, después de eso es que vino un montón de circunstancias, pero en mi cantón había una persona vinculada a la FPL. Y yo me había involucrado en las milicias de la FPL. Y cuando yo vi, por una anécdota que te la voy a contar bien, que sintetiza un montón de cosas. El equipo nacional agrario de la FTC ponía al secretario de conflictos de la FTC. Y el secretario de conflictos de la FTC, el que negociaba con el MAG, con el BFA y con un montón de instancias, y no duraban un mes, no duraban 15 días porque lo mataban. Pues. Y el que tenía que ir a poner la cara. Exacto. Entonces, claro, pues no duraban un mes. Ya digo, nadie quería agarrar eso. no, pues como lo que pasa es que los que integramos, ahí tenía convicción la gente, pues. Tenía que agarrar el puesto. Tenía que agarrar el puesto y topar. Hombre punta, hombre punta. Entonces, un buen día nos reunimos en la universidad para elegir al que habían matado. Y dice alguien, ya cuando estábamos reunidos, ¿verdad? Miren, yo siento que mucho tiempo perdemos viniendo a estas reuniones solo para elegir al que va a sustituir al muerto. Hagamos una cosa, dijo. Elijamos de una vez el que va a sustituir al próximo que van a matar y al otro y al otro. Entonces, ajá, escojamos los tres de un solo. Y tu servidor ahí va. Bueno, y esta mierda, ¿va? Entonces, eligen a uno, Barbita creo que le decían. Después dicen, vaya, elijan, no, yo digo que este otro, a Tonino, un gran tipo de ahí de la Loma, ahí por cerca de Cayetana. Y dice un viejo, mira, yo digo que le demos oportunidad a la juventud, hombre, pongamos a Pablito. Ajá. Mira, ahí me eligen a mí, que yo iba a sustituir al que mataran, después que mataran al otro que iban a matar. Y entonces yo, como siempre he sido miedoso, ¿eh? Yo dije, puta, aquí ya estoy muerto. Entonces busqué al otro amigo, el que te digo que ya había contactado a la milicia, y le digo, yo fíjate que yo siento que por esa ruta yo estoy muerto. ¿Por qué no me conseguís para ir a recibir un curso? Va a decir, hombre. No, inmediatamente, mañana salimos temprano, prepárate. ¿Algún curso en específico? Un curso para manejar armas, porque yo a esa hora no podía manejar ni mierda. Entonces, y me voy. Mira, y como a los 4 días de estar recibiendo el curso, ahí en Pajo Pico,
Dicen, hay que ir a recoger a un compañero que han matado allá, no sé dónde, que no sé qué, que ya va, me salieron unos, no fui yo. Y ya no, y ya cuando llegaron con el muerto, ¿y quién fue? Tonino, dijo alguien ahí, puta Tonino. Y ya fui a verlo yo, ¿verdad? Lo habían metido en un kiosquito como este. Ahí estaba. Está en medio ahí Ahí estaba muerto Tonino, en una mesa. en un tapesco. No tenía caja ni nada, porque ya en esa época ya no ocupaba caja la gente para enterrarse. Y veo yo a Tonino y digo yo así no me miro. Y yo era el que seguía, pues. Después de Tonino. ¿Está claro? Entonces, Ey, usted ya sentía que le decía, hey, te toca a vos. no es que automático y ya no estaba electo yo, pues. No tenía nadie que decirle. Claro, tenía ya que ir a asumir. Ay, hijo de madre. Entonces, Tonino andaba unos zapatos kickers que estaban de moda en esos días. Nuevos. Unos amarillos. Ah, Amarillos. entonces se los quité y le puse unas zapatillas que andaba yo. Me amarré bien aquellos kickers. Y andaba un cincho de cuero. Y el cincho que yo andaba no era de cuero, era más sencillo. Lo cambió. Se lo quité, le puse mi cincho, me lo afiancé y dije yo, bueno, pero así no me quiero ver, entonces hay que entrarle por la otra ruta. Y así es como me fui involucrando hasta las narices en la ruta de combatiente. Y a la hora de llegar de algún ministro de Agricultura o de algún ministro, no, ¿cómo no sentía usted que ya iba? O... No, lo que pasa es que en esa ocasión el que llegaba era el que estaba de titular y yo nunca asumí. Es que cuando había que hacerlo era para morir, porque el movimiento después de enero del 80, en mi opinión muy personal, y que la dirección de todas las organizaciones sociales, políticos, militares y todo no hicieron lo que tenían que hacer, la masa comenzó a ir a pique. Al grado que a finales del 80 o mediados, no recuerdo la fecha, yo estaba de jefe de milicias de Playa Piedra, aquí por Apastepeque, San Vicente, Apastepeque, a la orilla de Acahuapa. Ahí se hizo el último congreso de la FTC, que tenía más o menos características de congreso. No sé yo si después habrían hecho otra, pero en esa ocasión llegó todos los cuadros de la FTC que estaban vivos y en lucha, desde Santana y otros. Sí, era toda la FTC. Y yo era su seguridad del Congreso. Por lo tanto, me conocía mucha gente, muchos compañeros. Muchos me dijeron que me felicitaban por lo que había hecho, de agarrar un arma. En esos días yo tenía un Garand más o menos de este alto. Andaba como arma personal. Y puta, te dejaba morado todo cuando te tiraba. Entonces, y otros me decían, no hombre, hubiera seguido aquí, mira que no sé qué. Cuando salieron de ahí, solo en la salida de ahí, capturaron y mataron a varios. Y ya. En esa reunión, en ese congreso. Entonces, Ya les habían tendido, ya les habían... Sí, o sea, ya a esa hora te andaba detrás la inteligencia y todo. Además era obvio. Así es como al final se termina planificando el 81 y lo que después fue la ofensiva esa, que se le llamó final y al final terminó siendo la inicial para el gran desvergue posterior. ¿Va? Todo lo contrario del nombre que tenía, hacia comenzar a 12 años. ¿Sí? Esa es la realidad. De ahí han tenido mucho que ver. En Tecoluca tuvo mucho que ver
todos los sectores, terratenientes, nadie buscó la manera de arreglar, de intermediar, de miren cómo se arregla esto, y no que me imagino yo que es la psicología de un terrateniente, de un burgués, dar verga, arreglar el asunto a partir de dar verga. Ya. Por no perder una pica de su terreno. Yo estando en los días de lucha social aquí, antes de ese capítulo, me tocó negociar representar en la negociación a un par de gente en haciendas. Una de ellas era la hacienda de Logadala María, que en esos días las trabajaba don Guillermo Huitrao, que después en el PDC fue director de Inazúcar y cosas de esas. Entonces la consigna era que nos pagaran a 14 pesos el quintal de algodón y 3 pesos de comida, 3 colones de comida, ¿no? Se refiere al peón, al que cortaba el... Exacto. Entonces, dice don Guillermo Huitrago, ahí estaba yo. ¿Y cómo les va a pagar 14 pesos? Eso es... demasiado. Si solo a mi chucha, que llamaba Laika, mi perra come 30 colones de carne que le voy a traer todos los días ahí. Puti, ustedes están pidiendo 14 colones. Ya casi se sentía incómodo porque casi le pedíamos lo que comía la chucha. Eso yo lo viví, yo estuve ahí, no que me lo han contado, que dicen que había una injusticia, que no, eso no. No se pueden comparar con mi perro. Entonces, eso es. Ese fue el entorno de ahí. Ya fue comenzando la parte armada, que fue otro gran problema, pues porque nadie sabía cómo se hace esa babosada. Pues. Si no, porque eso de más o menos organizar gente, estructurar, seleccionar, ver las características personales de alguien para jefear o para esto, o si vas a hacer de este tipo de unidades o no sé qué. ¿Quién me sirve para qué? Ajá. Para cocinar, para esto. Entonces, de eso nadie sabía. Pues. Una etapa de su vida. Una. Y dos, es que nadie sabía pelear. Pues. Si la gente murió, mira los principios, la gente murió tontamente, porque no podía. Tontamente. Yo, la primera vez que me mataron a un combatiente, siendo jefe yo, salimos a una misión y porque la gente, como toda la vida desarmada, y de repente vos ponías un revólver o una pistola en las manos de esa gente, su cabeza, su mentalidad, su psicología, sus emociones, todo cambiaba. Porque se creía que eso le volvía capaz de enfrentarse y de vengarse de tantas cosas. Con una pistola pensaba él que podía defender. Entonces una vez yo voy a una misión y yo y otros topamos aquí, pusimos un seguridad allá, uno cubriendo la espalda y le doy una 45, pero la calle como a unos, le digo yo, vigía en esa curva, vigía. La curva estaba como a unos 12, 15 metros. No te vayas a pasar de esa curva. Yo necesito verte, que nos miremos para decirte el momento que nos retiremos. Ajá, y asoman los guardias. De donde él, más de 100 metros, como a 100 metros. Y como se sentía todopoderoso con la pistola, sale a enfrentar a los guardias en medio de la pavimentada. Sale como silueta, él.
Sí, pues y lo mataron. Entonces, y de esa manera murió una gran cantidad de personas. Ajá, pero contame, ¿y yo cómo putas lo iba a instruir? Y además, eso no se aprende en una plática, porque ese tipo de sentimientos, de emociones, desbordan tu cerebro, no lo controlas. ¿Va? Entonces, y por ahí comenzó.